Somos Berenice Flores y Sebastián Iguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábados podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Marcus Dantus, fundador y CEO de Startup México, organización líder en la generación de emprendedores. A su vez, Marcus participa en Shark Tank México como uno de los famosos tiburones. Hablaremos con Marcus sobre cómo se ha vivido la evolución del ecosistema emprendedor, el emprendimiento como catalizador de la innovación en México y por qué fomentar el emprendimiento es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy aquí con Marcus Dantus, fundador y director general de Startup México. ¿Cómo estás, Marcus? Muy bien, ¿tú? Bien, también. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Súper. Oye, Marcus, yo creo que muchos te conocen, pero para los que no estén tan familiarizados, no sé si nos pudieras contar un poquito sobre ti y lo que hacen en Startup México. Bueno, yo soy un emprendedor que hace algunos años me he dedicado a ayudar a otros emprendedores a realizar sus empresas y sus proyectos. Y Startup México pues, es la última incubadora que ya fue mía, o sea, porque yo participé en incubadoras anteriormente, o aceleradoras que no eran mías, que algunas las fundé yo, pero no eran mías, no era mi negocio. Y luego toda esta experiencia pues la agarré para fundar Startup México como un proyecto de mayor envergadura que pues básicamente ayudar a mucha más gente, ¿no? Startup México empezó como una iniciativa de emprendimiento y de innovación. El primer objetivo que teníamos era el crear ecosistemas de emprendimiento y de innovación, especialmente en lugares donde no los hubiera. Empezamos en la Ciudad de México, que por supuesto ya tenía un ecosistema más formado, pero creamos un espacio muy grande, sigue siendo el más grande de México, son 4,000 metros cuadrados, una bodega en Legaria, en una colonia pues, popular, y con la intención de ser lo más inclusivos posibles, ¿no? El tratar de que gente de cualquier estrato social, económico, con cualquier tipo de proyecto, pues pudiera desarrollarlos y convertirlos en empresas con nosotros. Tenemos varios programas, tenemos un programa de incubación, en donde ayudamos a emprendedores a convertir sus ideas a empresas. Tenemos programas de aceleración, donde ayudamos a pymes o a emprendimientos a crecer, a levantar dinero, a diferenciarse, etcétera. Tenemos programas académicos, ahorita estamos sacando una academia en línea. Tenemos programas de soft landing, donde nos traemos empresas de otros lados. Tenemos un fondo de inversión que se llama Dux Capital. Y pues nos hemos esparcido un montón, y tenemos muchos programas más, y nos hemos esparcido a un montón de ciudades. Ya estamos bueno, el segundo que abrimos fue Mérida, luego León, luego Querétaro, luego Oaxaca, Nuevo Laredo. Acabamos de abrir Saltillo, Toluca. Estamos por abrir Mazatlán, Aguascalientes, Guadalajara, Tapachula. Y también nos vamos a ir, ya abrimos algunos fuera de México. Ya empezamos en Sao Paulo. Y ahorita anunciamos Costa Rica. Vamos a abrir probablemente Panamá, Guatemala, Mendoza en Argentina. Estamos viendo Lima, Perú. Estamos viendo varios, ¿no? Y la idea pues, es básicamente, o sea, el propósito de Startup México, y abrimos Miami, que va a ser una aceleradora para llevarnos a los mejores proyectos de Latinoamérica y abrirles el mercado americano. Y la idea de lo que hacemos, el propósito, pues es el ayudar a mejorar la prosperidad de América Latina, ¿no? Y a través del emprendimiento y la innovación, que creo que es un arma increíblemente poderosa para crear
prosperidad. Perfecto. Ya nos contaste un poco la historia de Startup México, pero quisiera saber un poquito tu origen secreto. ¿Qué fue lo que te llamó en su momento del ecosistema emprendedor y por qué no solo emprender, sino, como tú dices, dedicarte a hacer un emprendimiento que ayuda a otros emprendedores? Bueno, mira, yo emprendí desde chavo. Mi primer emprendimiento fuerte fue Mexico.com, que yo tuve ese dominio y tenía un chorro de dominios más, todos genéricos, para los que se enojan luego de que yo tenía muchos dominios. Pero el dominio de Mexico.com lo tenía un cuate en Nueva York, se lo compré y ahí pues, hicimos una empresa que creció muchísimo en los 90s. Luego tuve algunos otros emprendimientos, hice una empresa que se llamó Simitel, sacamos una empresa en Silicon Valley que se llamó Pirant, que se la vendimos a un fondo inglés. Luego me metí a una incubadora de dispositivos biomédicos de un amigo mío que es una eminencia en biomedicina, que se llama Emilio Sacristán, y él a lo que se dedicaba era incubar ideas de doctorados en mecatrónica o en ingeniería eléctrica o en biomedicina, desarrollando dispositivos médicos. Y ahí es la primera vez que me tocó incubar proyectos y la verdad es que me encantó. Primero me encantó darme cuenta que a pesar de que yo no sabía nada de biomedicina, ni de medicina, me di cuenta que pues, cualquier empresa es igual, o sea, no importa lo que vendas, mientras entiendas el producto y entiendas el por qué lo vendes, puede funcionar, ¿no? Y ahí me tocó ayudar a varios chavos a sacar proyectos. Cuando vendimos esa empresa, pues se la vendimos a un fondo, me metía... Fue una guerra, ¿no? Con los inversionistas, etcétera. Entonces yo estaba medio cansado y me dije, no, ¿sabes qué? Ahora voy a ser académico. Y me metí a Centro, que es una universidad de cine y televisión y diseño, de cosas creativas. Y pues más o menos a las 2 semanas de estar en Centro dije, ¿sabes qué? Es que tenemos que incubar estos proyectos porque salen unas cosas padrísimas. Entonces creé el Centro de Emprendimiento del Centro, valga la redundancia, y me puse a incubar cosas creativas. Y como al año y medio me llamó Telefónica y me invitó a fundar Guaira, que era una aceleradora de tecnología y de telecomunicaciones. Y entonces ahí me puse a incubar proyectos de telecomunicaciones y la verdad es que me encantó, encontré como el legado que quiero dejar, que pues, es ayudar a los chavos, bueno, y no tan chavos, digo, tenemos emprendedores de 82 años también, pero el hecho de emprender, en mi opinión, los hace chavos. Y los trato de ayudar pues darles todo el conocimiento que yo he adquirido en este tiempo de cómo hacer un emprendimiento, darles mayores posibilidades de éxito, tratar de crear empresas que no solo duren, sino crezcan y trasciendan, ¿no? Y cuando... El problema con Telefónica es que pues, Telefónica es una empresa gigante que es increíblemente burocrática, porque además es española, en todas las decisiones se toman en comités en México, luego se van a España a un comité y luego regresan a México a un comité y eso hace el proceso muy lento de toma de decisiones. Y cuando estás acelerando startups en un ambiente así, pues es muy complicado. Entonces, eventualmente me salí, duré casi 3 años. Y además yo no soy una persona corporativa, yo siempre he sido emprendedor. Y se me ocurrió hacer algo más grande y mucho más inclusivo, como te digo, que no sea específico para un área. Hablé con Enrique Jacob Rocha en su momento, que estaba al frente del INADEM, y le propuse hacer una cosa como Startup México, le gustó mucho la idea y así es como nació. Súper. Oye, y por ejemplo, tú que has estado no solo como emprendedor, sino como parte del ecosistema emprendedor desde el principio, que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿cómo has vivido ese cambio desde dentro? Bueno, mira, cuando yo empecé a emprender, mis mismos papás, cuando les decía que soy emprendedor, me decían, ¿por qué no te buscas una chamba de verdad? ¿No? O sea, no solo no estaba de moda, sino que era como... ¿Satanizado? O sea, como hacerte pato, ¿no? Como la gente lo interpretaba como que no estabas realmente trabajando. Mucha gente piensa que emprender es más fácil porque te despiertas a la hora que quieras y no tienes jefes. La verdad es que es mucho más difícil, son mucho más horas de chamba.
y tienes mucho más responsabilidad y son emociones mucho más fuertes, pero a mí me gusta. No es para todos, pero con el tiempo pues empezaron a llegar a México. Primero empezaron a llegar a México instituciones que apoyaban el emprendimiento. Luego se empezaron a crear en México incubadoras, aceleradoras, etcétera, fondos de inversión. Luego, cuando sale el INADEM, pues hubo una explosión de emprendimiento en México muy importante, donde cambiamos la cultura. De hecho, yo te diría que si ahorita le preguntas a un chavo en la universidad qué quiere ser cuando se gradúe, más de la mitad te van a decir que quieren ser emprendedores. Y esto es un cambio bien importante cultural. Y ahora, pues estamos en un periodo de confusión, porque a mí se me hace increíble que no sé si no entienden o no entiendo la filosofía detrás de lo que está haciendo ahora el gobierno federal, pero ya no hay apoyos para emprendedores, ya no hay apoyos para pymes, parece que no les interesa el generar esta productividad. A veces me da la impresión de que crear igualdad es que todos seamos pobres en vez de que levantemos a los pobres hacia arriba. O sea, andamos un poco confundidos en el ecosistema, para serte muy sincero. Afortunadamente, me da la impresión de que hay muchos estados que todavía entienden la importancia del emprendimiento y de la innovación y del fomento de la competitividad. Y entonces pues, estamos trabajando ahorita con ellos. Pero sí siento que en los últimos años ha habido una especie de retroceso, o por lo menos una parálisis en el ecosistema, ¿no? Que si dura mucho tiempo va a ser muy peligroso. Totalmente de acuerdo. Oye, Marcus, y por ejemplo, obviamente por el giro de Startup México, pues lo principal es la enseñanza y los apoyos que ustedes dan a los emprendedores, pero vamos a invertir un poco la dinámica. En Startup México y en tu caso en particular, ¿qué le han aprendido ustedes a estar lidiando con tantos emprendedores? ¿Qué le han aprendido a ellos mismos? Bueno, hemos aprendido muchísimas cosas. Hemos aprendido los problemas tanto sistémicos como culturales que tenemos en México. Sistémicos me refiero, pues para empezar, la corrupción, la impunidad, la inequidad, todo este tipo de cosas que obviamente nos afectan y afectan nuestra confianza en las instituciones, lo cual lo hace muy difícil. Hemos aprendido los problemas culturales que tenemos de aversión al riesgo y de intolerancia al fracaso y de castigo al éxito, la falta de colaboración. Hemos aprendido pues también las omisiones que hay, por ejemplo, en el sistema educativo de educación financiera, educación en innovación, todo este tipo de cosas. Eso es lo negativo. Ahora, lo positivo, pues es que tenemos un país increíble, con gente con muchas ganas de trabajar, con un talento extraordinario, con una creatividad fantástica. Tenemos muchos problemas, es un país que todavía no resuelve todos los problemas, todavía no hay tanta competencia y es más fácil emprender en México que en otros países en ese sentido, ¿no? Pero la hostilidad al emprendimiento todavía existe en nuestro país, entonces hay que seguir trabajando. Justo ahora que estás hablando de México y de mentalidad y de innovación, yo cuando te conocí personalmente, ahora sí que en físico, fue justamente en Startup México que estabas dando una conferencia que se llama En México se puede emprender, me parece que se llama, que me acuerdo. Se puede innovar en México. Perdón, se puede innovar en México, tienes toda la razón. Que justamente, muy buena la conferencia, por cierto. Y creo que ese es un mensaje que, uno, es muy importante meter, pero que dos, yo creo que no suficientes personas se lo están preguntando a sí mismos porque creo que mucha gente asume que la innovación está reservada para países del primer mundo. En tu caso, ¿qué es lo que hace que tú veas que hay este potencial de innovación en México que muchas veces la gente, yo creo que más por desinformación, no sabe que está? Mira, son básicamente 4 cosas. Lo primero es, como te decía, pues el gran talento que hay en México. Porque el talento viene en 2 partes. Primero tenemos un bono demográfico, diría que este es el punto 1, ¿no? Entonces somos un país de jóvenes, en donde, digo yo ya no tanto, pero donde más de la mitad de la población pues, es menor a 30 años, donde la media es 27, donde además más de la mitad de la población está en trabajar, y estas son características que no son eternas, ¿eh? Esto nos va a durar 20, 15 años y se acabó.
Pero además estos jóvenes están entrenados, lo cual representa que no solo demográficamente tenemos una ventaja, sino en materia de talento. Se ha triplicado la matrícula universitaria en México en los últimos 15 años. Estamos graduando más ingenieros y científicos que casi todo el mundo. O sea, somos el país número 8. O sea, realmente hay un chorro de gente que estudia afuera y regresa a México. Aunque ya se están empezando a volver a ir por la falta de oportunidades y esta fuga de cerebros nos afecta mucho. Pero entonces, fíjate, demografía, talento. Tercero, trabajo, cultura del trabajo. Somos el país de todo el mundo, el país que más horas trabaja. No somos muy eficientes, pero pues es mucho más fácil enseñar eficiencia que generar este espíritu de trabajo. Entonces, creo que ahí tenemos una ventaja. Número 4, pues esta cultura emprendedora que ya se generó, y este ecosistema emprendedor que no es fácil pararlo, a pesar de que parece que están haciendo esfuerzos, pero que creo que nos da muchas ventajas. Y yo te diría que como número 5, pues tenemos una ventaja geográfica brutal. O sea, México tiene, además de tratados de libre comercio con el 70% del mundo, estamos pegados a Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo. Y somos un país de 2 en el mundo que pues básicamente conectan continentes. Conectamos Latinoamérica con el mundo anglosajón, así como Turquía conecta Asia con Europa, ¿no? Y estas son ventajas súper importantes. Deberíamos de ser un increíble polo de innovación, de emprendimiento, de competitividad. Juan, la primera vez que fui a Startup México, que parte de tu equipo me dio un tour, que está muy padre el campus, por cierto, justo noté que habían muchas iniciativas que ustedes tenían en conjunto con empresas gigantes, que justamente para apoyar a los emprendedores, a los innovadores, etcétera. ¿Cuál crees que es el rol y crees que va a ir creciendo el rol de las empresas grandes en apoyar la innovación y en apoyar a los pequeños emprendimientos? Mira, primero déjame decirte que esto es un esfuerzo que se llama de cuádruple hélice, ¿no? En donde el gobierno, la industria, la sociedad y la academia deberían de estar trabajando para conseguir esto. Ahora, el rol de la industria es muy importante. Hay varias cosas que nos faltan de la industria. La primera es pues, que le compren a emprendedores, que le compren a pymes, porque si los compradores más grandes, que son el gobierno y la industria, no le compran a los emprendedores, pues estamos perdiendo una oportunidad brutal, ¿no? Pero segundo y quizá más importante, mira, el problema principal de las empresas grandes, de los corporativos, es que conforme van creciendo, van implementando procesos. Obviamente, ¿no? Y conforme implementan procesos, se van alejando de esta velocidad de poder innovar por sus mismos procesos. Entonces, ahí es donde primero se genera una oportunidad, obviamente, para los emprendedores en muchos nichos. Y segundo, donde creo que la colaboración entre los corporativos y los emprendedores puede ser algo magnífico. En tu caso en particular, tú que lidias tanto con los grandes empresarios como con los emprendedores, ¿qué crees que aparte del tema de velocidad que tú acabas de mencionar, qué crees que le pueden aprender los emprendedores a los empresarios y los empresarios a los emprendedores? Bueno, es muy fácil. O sea, los emprendedores a los empresarios les pueden aprender cómo operar realmente una empresa, cómo crecerla, cómo implementar procesos, cómo ser rentables, todo este tipo de cosas que son obviamente importantísimas, ¿no? Los empresarios le pueden aprender a los emprendedores cómo correr, cómo tomar riesgos, cómo atreverse a hacer cosas diferentes, cómo innovar. En tu caso en particular, ¿cuántos graduados tienen hoy por hoy de Startup México? Porque tengo entendido que tienen varias Bueno, generaciones. si consideramos todos los campus, creo que hemos visto como 20,000 proyectos y hemos creado ya más de 900 empresas. Felicidades. Justamente con tantos emprendedores de tantos sectores, de tantas ciudades, en México, ¿cuáles son los pains que ustedes se dan cuenta que tienen la mayoría de los emprendedores, más allá del giro, del tamaño, de la fase, etcétera? Los dos principales te diría que son
Bueno, hay muchos, ¿no? Pero los dos principales son, normalmente es falta de educación financiera. O sea, no saben ni siquiera leer estados financieros la mayoría, ¿no? No saben si el flujo les va a durar y cuánto, no saben si está siendo rentable la operación, etcétera. Y esto, pues, obviamente es muy peligroso porque están manejando empresas, ¿no? El segundo es la falta de conocimiento de innovación. O sea, la innovación es una materia que desgraciadamente no se da en el currículo escolar. Y no te estoy hablando de universidad, estoy hablando desde kinder. O sea, de esta creatividad que tenemos los mexicanos que es brutal, que pues deberíamos de fomentarla desde niños, y no dejarla perder. Pero bueno, también te diría que hay muchos, especialmente ahora las nuevas generaciones, pues tienen mucha prisa, y las cosas buenas toman tiempo. Y te diría también que se pelean a veces entre ellos, o sea, no dejan las cosas muy claras, no definen quién es un líder en el equipo. Me ha tocado inclusive a veces preguntar en un equipo, ¿y quién es el CEO? Y me han dicho, no, yo soy el C, él es el I y él es el low, ¿no? O sea, sin entender para nada el concepto de un CEO. A veces no se acercan a mentores o no hacen caso a gente que tiene más experiencia. Digo, obviamente hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Yo sé que elegir entre 20,000, bueno, de por sí elegir entre proyectos, pues ha de ser como elegir entre hijos, pero, y más cuando tienen tantos, 20,000, pero no sé si nos puedes contar algunos de los casos de éxito que han tenido en Startup México. Mira, no tiene nada que ver con elegir entre hijos. Yo tengo 2 hijos y es imposible elegir entre ellos. Son completamente diferentes, una niña y un niño para empezar. Y ni me gustaría estar en una situación donde tenga que elegir, ¿no? Pero es difícil, y te voy a decir, la primera vez que hicimos, la primera convocatoria de Startup México, nosotros pensamos que íbamos a recibir 50 o 100 proyectos, recibimos más de 1,000. Y fue súper complejo, ¿no? Entonces inventamos un sistemita que automáticamente califica lo que es la capacidad de los emprendedores y la mapea contra la oportunidad del emprendimiento. Y entonces eso nos daba unas calificaciones que nos permitía elegir a los más altos para ya una fase presencial, ¿no? No es fácil, no hay un método científico para hacer esto. Es mucho de la tira y ¿cómo se llama? Es más un arte que una ciencia. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que a pesar de que pues, no siempre vas a estar en lo correcto, la verdad es que no importa tanto, ¿no? Porque al final de cuentas sigues aportando a la cultura emprendedora y fomentando el emprendimiento. Entonces también. Oye, Marcus, y por ejemplo, tú que no solo tienes tu incubadora aceleradora gigante como Startup México, que es una referencia, sino que también tienes esta parte de fondo de capital, de inversión. ¿Cómo cambia tu perspectiva en cuanto a emprendimiento en ambos lados? Porque supongo que hay una parte que es pues, más de enseñanza, maternidad, y la otra parte, pues yo creo que rigen más los números, ¿no? ¿O cómo es? Definitivamente. O sea, Startup México no toma una posición accionaria en las empresas. En ninguna. Entonces, en realidad estoy mucho más enfocado en darles las herramientas para emprender a los emprendedores que en el éxito de su empresa. De hecho, te diría que aunque no tengan éxito, lo que hemos visto es que luego se juntan 2 o 3 de ellos de diferentes empresas y hacen otra, ¿no? Y eso es lo que buscamos. De nuevo, nuestro enfoque ahí es fomentar una cultura emprendedora y crear emprendimientos y crear fuentes de trabajo, pero sabemos que simplemente por estadística muchas van a fallar. Con el fondo es muy diferente. Con el fondo lo que estamos buscando es un retorno de inversión. No estamos buscando fomentar la cultura emprendedora. Entonces, con el fondo sí somos mucho más críticos y mucho más especiales en nuestra selección de a quién le invertimos. Y nos fijamos, por supuesto, en el potencial de la empresa, pero también en la personalidad de los emprendedores.
Justamente para ahí va el tema. ¿Qué tipo de proyectos suelen adquirir en ese fondo de capital? Bueno, Dux Capital específicamente, porque acuérdate que también yo soy ángel inversionista, Sí, bueno, el programa nada, también, y yo como ángel inversionista invierto en lo que me lata, ¿no? ok. Pero Dux Capital invierte específicamente en tecnología, que es muy amplio, pero tiene que tener un elemento tecnológico o en impacto social o ecológico o en productos de consumo. Esas son las tres áreas fuertes. Justo ahorita te me adelantaste con lo del ángel inversionista, porque yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo para la gente que no está en el ecosistema emprendedor, te ubican por el tema de Shark Tank. No sé si nos puedes contar un poquito de cómo fue esta invitación a que participaras, qué hizo que en principio decidieras incluirte en el programa, etcétera. Mira, me invitó la productora para la tercera temporada. Siempre muy sincero, no me latía mucho parecer, ¿eh? En primer lugar, Ok, porque yo no soy billonario como los otros tiburones, ¿no? Y me daba un poquito de miedo esa percepción, porque luego, pues, desgraciadamente estamos en un país donde la gente, si te considera muy rico, o te va a atacar, o te va a secuestrar, o yo qué sé, ¿no? Este, pues yo no tengo guaruras ni nada por el estilo. Pero pues tampoco tengo esa cantidad de dinero. Ahora, por otro lado, el volverse un personaje público es algo que hay que meditar, porque sí te cambia un poco la vida y sí tienes que tener pues, más cuidado en unas cosas y tienes que ser más accesible en otras. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy saturado en conferencias y entrevistas como esta, Sebastián. Todo el tiempo me están entrevistando, me están invitando a dar conferencias y la verdad es que se me satura el día, ¿no? Y las semanas y pues también tengo que generarle algo de tiempo a mi negocio, como te imaginarás. claro. Eh, pero la razón por la que acepté es porque después de meditarlo un tiempo, realmente me di cuenta que es un programa muy visto, es un programa muy popular y es un programa que realmente fomenta lo que es la cultura emprendedora. Y al final de cuentas eso es lo que yo quiero hacer, es lo que quiero fomentar la cultura emprendedora, que más gente emprenda, que es la única manera de realmente sacar adelante este país, ¿no? ¿Te ha pasado que nuevos reclutas te digan a ti o le digan a tu equipo, es que yo lo vi en Shark Tank y quise sumarme a Startup México? Miles. Oye, y por ejemplo, decías lo de la parte de ser figura pública, pero del otro lado, ¿cómo es que todo tu conocimiento de apoyar a startups, etcétera, te ha ayudado, como en tu perspectiva, a diferenciarte de los demás tiburones? Mira, cada tiburón tiene sus cosas, ¿no? Por ejemplo, Arturo, además de ser increíblemente carismático y súper buena onda, es un cuate que realmente pues tiene tanta conexión con el mundo corporativo, digo, por razones obvias, que pues tiene una capacidad de apoyo a una startup brutal, ¿no? Y es un cuate que sabe de finanzas, y es un cuate que sabe de negociación, sabe negociar muy bien, etcétera, etcétera. Rodrigo, por ejemplo, pues es un cuate que es especialista en marketing y que ha sacado una empresa de nada a ser líder en México en una industria súper competida, ¿no? Es un cuate muy inteligente, con mucha habilidad. Carlos, por ejemplo, pues es un cuate que también levantó un imperio financiero y sabe muchísimo de finanzas y de créditos. O sea, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Yo la verdad es que mi expertise es la creación de empresas. ¿Cómo hacer que una empresa levante de cero a los primeros pasos, ¿no? Y en ese sentido, creo que tengo un ojo quizá más agudo para las empresas que están empezando, especialmente empresas que tienen innovación, que es lo que para mí es un emprendimiento, ¿no? Porque las otras son pymes, que es diferente. Eh, entonces, yo creo que lo que yo aporto pues, es ese conocimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, para nada tengo el conocimiento de ellos de cómo hacer que una empresa crezca y se haga pública, ¿no? No tengo idea, nunca lo he hecho, ni siquiera me gusta, o sea, a mí me gusta empezar, no me gusta Sí. ya la parte administrativa y de procesos y eso me aburre.
Ya la construí, luego que alguien más la vea. Exacto. Oye, y por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú estando de tiburón en el mero episodio, llegan graduados de mismo Startup México, que tú ya desde antes sabes que son graduados, y hay una pequeña parte de ti, que obviamente no externas, pero es como, ay, qué orgullo que estén aquí enfrente de mí, independientemente si inviertes o no. Mira, lo primero que tienes que saber es que nosotros no sabemos quién viene al programa, ¿eh? Ok, Entonces, siempre es sorpresa. ok. No es de que de hecho firman un contrato donde no nos pueden decir. Entonces, de repente sí me da mucho gusto conocer a un cuate. Hay algunos inclusive que han pasado por programas de Estado de México que yo ni los conozco, ¿eh? Porque también tienes que entender que se ha ampliado tanto que pues, no conozco a todas las empresas. Sí. Pero me lo dicen en el programa, no, nosotros nos aceleramos en Estado de México. Pues claro que me da gusto, me da muchísimo orgullo. Pero más que el orgullo de que hayan salido de Estado de México, me da mucho orgullo el poder haberlos ayudado, ¿no? En algún proceso del crecimiento o de la creación de su empresa. Tanto en tus pláticas como en los proyectos que apoyas, como en lo que quieras fomentar, creo que innovación es algo muy clave para ti. Y en mi opinión, la innovación es una palabra que todo el mundo la ha usado tanto que ya muchos ya ni siquiera saben realmente qué, qué conlleva, ¿no? Para ti en particular, Marcos, ¿qué es la innovación? La innovación es la mejora o la generación de nuevas ideas o mejora de procesos o de ideas existentes, siempre en búsqueda de la creación de valor y de mejorar la vida de las personas. Esa es la innovación. Eh, la innovación es tomar algo ya existente o algo que no existe y crear algo nuevo, ¿no? Encontrar una mejor manera en cómo distribuirlo, entregarlo, cobrarlo, o crear algo que no existe, que resuelva un problema muy específico. Básicamente se trata de resolver problemas de una manera diferenciada. Esa es la innovación. Hace poco nació el primer único, bueno, no nació, pero se le dio el estatus de primer unicornio mexicano a Kavak. ¿Tú crees que es el primero de muchos? Que es como esas cosas que necesitábamos que llegara el primero y luego ya va a venir toda una horda? ¿O tampoco tenemos Fíjate que que... ayer me tocó entrevistar en un panel Ajá, a Kio Networks y ok, a Kavak. En realidad, el primer unicornio mexicano de tecnología es Kio Networks. ok, Que más o menos por el 2014 o 15 fue cuando se convirtió en un unicornio, no por la inversión que tenía, sino por las ventas que tenía, que todavía ok, es más impresionante, ¿no? sí. Eh, la verdad es que los dos son fantásticos, los dos, y ojalá voy a tratar de que me presten la entrevista porque fue para la cumbre del mundo ejecutivo, pero creo que hay tanto que aprenderle a ambos de cómo hicieron las cosas. Pero en respuesta específica a tu pregunta, sí, yo creo que Kavak es el primero de esta nueva generación de muchos que van a convertirse en unicornio pronto. Como país, digo, ya mencionaste lo de que hay que hacer un esfuerzo entre todos los agentes, pero ¿qué crees que debemos cuál es el siguiente paso para que como país empecemos a fomentar y apostar por la generación, no necesariamente nuevos unicornios, pero de nuevas empresas que no caigan en la estadística que ya sabemos de que la mayoría no pasan ni siquiera el primer año? Pero ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ya estamos haciendo eso. Okay. No, la realidad es que lo que necesitamos es apoyar a los startups. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que hayan más apoyos, necesitamos que se involucre la sociedad, que se involucre las corporativos. O sea, los mismos corporativos también pueden apoyar muchísimo esto. Necesitamos más involucramiento, necesitamos más entendimiento de lo que son los startups y necesitamos también hay dos cosas muy importantes que también necesitamos, que es creérnoslos nosotros, que podamos hacerlo. Hay una frase que me encanta de Andrés Oppenheimer que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos, ¿no? Y la otra, digo, me gusta la frase porque se me hace muy, muy adecuada, no me gusta obviamente en su significado, pero la otra es también, tenemos que transmitirle al mundo el potencial que tiene México, ¿no? Si tú vas fuera de México,
Tenemos nosotros mismos que creérnoslos, que comprar cosas mexicanas, tecnología mexicana. Tú dime una cosa de tecnología mexicana que tú tengas, ¿no? Y te garantizo que hay una. Y la verdad es que necesitamos como sociedad también creernos nosotros mismos. Esto tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones, por supuesto. ¿Quién le dio permiso? Es como, mira, yo pregunto en mis clases, ¿sabes que doy del IPAD? Y les pregunto, a ver, tenemos una industria aeroespacial en México brutal. En esta industria aeroespacial, ¿por qué no hemos creado un avión mexicano? ¿Por qué? Brasil ya tiene Embraer, por ejemplo, hace sus propios aviones. Nosotros hacemos las turbinas de los aviones, que es una de las partes más complejas. ¿Por qué no podemos crear un avión mexicano? Entonces la pregunta es, bueno, a ver, ¿cómo se llamaría el primer avión mexicano? Ponle que se va a llamar el Azteca 1 o el Huitzilopochtli o lo que tú quieras, no importa. Pero la pregunta real que te quiero hacer, Sebastián, es, ¿tú te subes al primer vuelo del primer avión mexicano? Bueno, en mi caso particular yo sí, pero yo sé que la mayoría no. La mayoría de la gente no. ¿Y sabes por qué normalmente no se subirían? Porque no saben quién le dio permiso de volar. ¿Quién realmente se aseguró de que... Ese es el problema de la confianza en las instituciones. Entonces, tenemos que resolver ese problema para... No creo que te subirías al primer vuelo del primer avión mexicano. Perdóname, Sebastián. Te juro Piensa. que sí. Te juro que yo trato toda la... Bueno, me da consumo mucho... local, Entonces, pero sí tienes tecnología mexicana en tu haber. he intentado, en el caso particular, justo en otro episodio estábamos hablando de eso, de me encantaría tener una computadora mexicana para probarla, pero no hay. O sea, o al menos yo no sé de la misma. Bueno, no hay computadoras, pero hay relojes mexicanos, hay... Es que no uso reloj. Es que no uso reloj. Pero sí, trato de consumir lo más local, pero entiendo totalmente tu punto. Bueno, yo creo que uno de los pasos que nos faltan es precisamente esto que estás diciendo. El que nosotros mismos consumamos lo que nosotros mismos generamos, ¿no? Exacto. Oye, y justamente algo que a mí me gusta mucho de tus intervenciones en el programa es que siempre, independientemente si le entras o no, siempre tratas de darle consejos a los emprendedores que están exponiendo. Y la última pregunta que siempre les hacemos a todos es 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos, 3 pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Sí, emprende algo que te guste y para lo que seas bueno. Eso te va a hacer la vida mucho más fácil. Sí, ten un propósito, en donde trates de ayudar al mundo o mejorar el mundo para alguien. Esta es otra parte muy importante para el éxito. Y sí, busca un problema y resuélvelo con diferenciación. No emprendas nada más por dinero. No tengas prisa. Y no te desanimes cuando las cosas no salen como las pensaste. O cuando no te asustes del fracaso, porque el fracaso es parte del éxito, ¿no? Perfecto. Oye, Marcos, si alguien quisiera enterarse un poquito más de lo que hacen en Startup México, aplicar, etcétera, ¿cómo pueden enterarse en redes? Bueno, las redes de Startup México están como Startup México en todos lados. Mis redes, soy el único Marcus Dantus en el mundo, así que si no me encuentran, no te quiero de contacto. Okay. Es muy fácil, pero la verdad es que estamos tuiteando y en Instagram y en Facebook y por todos lados constantemente estamos poniendo información sobre el ecosistema emprendedor, tips para emprendedores, las convocatorias que vamos teniendo, las pláticas que vamos dando, todo esto está en redes, ¿no? Perfecto. Oye, Marcos, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Muchísimas gracias, Sebastián. A ti, un abrazo. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube, y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.